Muy buenas y bienvenidos un día más a Amanecer entre Árboles. Este rinconcito donde poder compartir, desahogarnos y establecer esos vínculos emocionales pues que nos puedan ayudar en nuestro día a día. Hoy con este maravilloso sol de frente, que ahora por la mañana ya empieza a refrescar, pero ahora a estas horas hace bastante calor. Bueno, hoy de lo que vengo a hablar es algo súper importante, que es algo que no se nos debería de olvidar, que forma parte de nuestra vida, que es algo que nos puede ayudar y puede hacer ayudar a las personas involucradas. Y en este caso de lo que quiero hablaros es de las conversaciones que a veces tenemos y que durante mucho tiempo a veces nos perdemos con nuestros padres, ya sea padre, madre, ambos, o dadas las circunstancias que tengas en tu casa, pues uno u otro, o incluso a veces ninguno, pero bueno, en la medida de lo posible o por lo general, siempre solemos tener una figura familiar con la que poder pues sentarnos y tener a lo mejor ciertas conversaciones. Y en mi caso pues es algo que ha escaseado por una de las partes, ¿vale? Porque yo pues siempre he tenido ese acercamiento y esas conversaciones con mi madre, por ejemplo, pero con mi padre pues siempre ha sido todo más distante, ha sido todo muy frío. Y claro, llegados a esta edad pues vas entendiendo cosas, y yo por ejemplo pues he cometido errores como hijo, como todo el mundo, y él ha podido cometer errores como padre, como todos los padres. No nacemos enseñados, no somos perfectos, y la vida al final también se trata de eso, ¿no? De cometer errores, de aprender de ellos y de gestionarlos. Pero sí que es verdad que es algo importante el poder mantener y el poder contar con el apoyo tanto del hijo como del padre y viceversa, en tener ciertas conversaciones que quizás puedan marcar un poco el camino de tu hijo o el camino de tus padres, ¿vale? Que es algo que deberíamos desde pequeñitos inculcar en los valores familiares, que la comunicación con un padre es algo muy importante. Digo padre y introduzco a los dos, tanto padre como madre, ¿vale? Es algo que te puede guiar muy bien en el camino que elijas en tu vida, porque al final pues ellos tienen más referencias, y no quiere decir que siempre estén en lo cierto, pero van a tener unas bases que en temprana edad nosotros como hijos pues, obviamente no tenemos. Y luego conforme se van desarrollando los hechos en la vida, pues ellos también hay cosas que como padres no van a tener, que nosotros actuamos y vemos y vivimos como hijos, ¿no? Entonces por eso es tan importante esa comunicación que debemos tener, pues ya sea con padres, o si no hemos tenido padres, con abuelos, con tíos, lo más cercano a la familia que tengamos. Porque al final es como nuestro vínculo. Podemos tener amistades con las que compartir esos momentos, pero al final las figuras familiares pues se supone por lo general que es lo más cercano, lo más arraigado a ti, y es en lo que más te puedes apoyar. No siempre es el caso, pero por lo general, siempre intento generalizar lo máximo, por lo general pues sueles tener algún miembro de la familia en el que te puedas apoyar, confiar y demás, ¿no? Y como os he dicho, pues en mi caso yo ahora, por ejemplo, pues por parte de madre viví una situación muy buena, pero por parte de padre pues no ha sido una situación cómoda,
dado que, bueno, pues eres joven, tienes problemas, empiezas a descubrir cosas, pasan muchas circunstancias de la vida, cometes errores como hijo, ¿sabes? Y bueno, a veces pues buscamos ese apoyo en las figuras paternas o maternas, y cuando no las tienes, pues eso te genera cierto malestar, sobre todo a lo mejor al principio, más joven, no te das cuenta, pero cuando ya vas avanzando, tienes 30, 35, con esas edades que ya pues ya vas entendiendo mucho más la vida y cómo funciona todo, quizás eres más consciente de todo lo que ha podido pasar, de los errores que has cometido uno mismo como hijo, qué carencias has podido tener. Y si hay algo de todo de lo que más orgulloso me siento es después de todo, ¿vale? Porque aquí ya tendríamos que entrar en qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo se ha vivido, cómo se ha gestionado. Entonces lo voy a generalizar todo un poco, ¿vale? Lo que sí que me siento orgulloso es de, al final, pues, oye, yo como hijo asumir no mi parte de culpa, porque al final, pues, creo que no somos culpables de cómo actuamos, pero sí que somos responsables en el momento en el que podamos ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos. Entonces, para mí una de las cosas que más paz me ha dado en la vida y me ha hecho entender, pues, o empatizar al menos cómo funciona un padre y cómo funciona un hijo, pues es el hecho de perdonar, ¿no? Quizás esos errores que a mi entender ha podido tener, por ejemplo, mi padre conmigo, pues los he sabido perdonar porque yo también entiendo que esa tarea, no la sé porque no soy padre, pero entiendo que no tiene que ser fácil. Esa tarea de ser padre y de inculcar unos valores y de estar ahí cuando hay problemas en casa, cualquier situación, ¿no? No tiene que ser fácil. Entonces, para mí un gesto que me ha ayudado mucho a entender las situaciones y a crecer como persona ha sido el mirarme a mí mismo por dentro. El mirar pues en qué he podido fallar yo, qué cosas podía haber hecho, y no para frustrarme del pasado, todo lo contrario, sino para todo lo que me quede en el presente y en el futuro, pues mejorarlo para yo sanar, para yo poder crecer emocionalmente y para intentar pues ser una mejor persona tanto para mí como para el resto, incluso a día de hoy poder ayudar a mi padre a que vea otras actitudes diferentes que él pueda mejorar y que le puedan hacer en su vida, perdona que hay muchas moscas, que puedan hacer que su vida pues sea mucho mejor y él viva mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, algo que a mí me ha ayudado mucho ha sido eso, el empatizar, porque no lo puedo entender porque yo no lo he vivido y no soy padre, pero sí empatizar con esos errores que a lo mejor en su día yo buscaba en él, o esas carencias que yo buscaba en él. He ido trabajándolas con el paso de los años por mí mismo, ¿no? De decir, bueno, Víctor, ¿y qué tratabas de conseguir con esto? ¿O qué buscabas? ¿O sabes? ¿O qué necesitabas? Porque así me ha hecho no culpabilizarlo a él, al igual que no culpabilizo, por ejemplo, a la sociedad en muchas cosas. Prefiero ver pues, el error o el defecto o lo que me falte a mí, prefiero verlo en mí, porque así me hace trabajar las cosas de otra manera, me hace vivir con más paz hacia el resto y vivir con mucho más amor hacia mí. Eso quiere decir que hago un trabajo, pues eso, de empatización, de entendimiento, que no me hace vivir frustrado ni con odio, ni con no, es que necesito esto y tú no me has dado esto y es que eso no te lo voy a perdonar en la vida. No. Con el paso de los años, sí que es cierto que pues viví esa parte de frustración, ¿no? De estar cabreado. Y ahora es todo lo contrario. Ahora cuando haces ese trabajo contigo mismo, cuando entiendes las situaciones, cuando esa parte emocional y esa parte personal la trabajas contigo mismo, pues estoy mucho más tranquilo y he conseguido
perdonar esa parte a mi padre y he podido perdonarme a mí mismo y he podido empatizar con cosas que en su día yo pensaba que le había fallado. Al final en esta vida todos fallamos y todos nos equivocamos. Y obviamente pues las cosas se pueden hacer mejor o peor. Y todos podemos dar pasos para mejorar y que una situación pues se pueda entender e intentar resolver dudas y que la gente pues se quede lo más entendida posible. Y aún así hay veces que no vamos a cumplir las expectativas de la gente, porque al final pues muchas veces nos guiamos por expectativas. Vuelve a pasar el tren. Nos guiamos por las expectativas, ¿no? Y a medida que vas avanzando y vas aprendiendo y te vas dando batacazos en la vida y vas escuchando y vas interiorizando y vas gestionando, pues al menos en mi caso, y seguramente a mucha gente le pase, he aprendido a eso, a no mirar el error en los demás, ya sea mi padre, mi madre, mi hermana, quien sea, mis amigos. No quiero mirar el error en ellos, porque eso, a mi entender, estaría como dejándolo todo en manos del resto y no de mí. Y sinceramente prefiero ver qué parte tengo yo de responsabilidad en un error, porque tenemos la capacidad y es nuestro poder de decir o de decidir qué valor y qué peso le damos a la actuación de alguien sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede decir que yo soy feo y si a mí me afecta no es culpa de él de decirme feo, sino es de yo cómo interiorizo esas palabras que me dicen alguien externo a mí. Pues he puesto un ejemplo tonto, pero creo que es muy simple y muy bueno, porque al final es lo mismo. La carencia que he tenido por tu parte, pues en vez de echarte la culpa a ti, voy a ver en qué he fallado yo, porque a lo mejor si yo hubiese trabajado de otra manera, mi personalidad y mi manera de ser, a lo mejor hubiese conseguido ese afecto por su parte. ¿Sabes? Cosas así para que se entiendan, para llegar al punto en el que no miro el error externo. Siempre intento buscar qué pasos he podido dar yo, por ejemplo en este caso mío, para que mi padre pues no haya estado ahí, me hayan faltado ciertas cosas en su día, que ya os digo, ahora no lo tengo, porque ya, de hecho, encima esta semana he tenido una conversación con mi padre muy profunda, muy extensa y muy larga y muy positiva, la cual a él le hacía falta tener y a mí también, para liberarme y que mi padre entendiese ciertas cosas y yo entenderlas de él. Entonces, pues es algo que deberíamos de tener en cuenta, deberíamos de hacer, de practicarlo, porque a veces nos cuesta, tanto como a los padres o a los hijos, a veces parece que nos cueste. No es cuestión de revelarles nuestros secretos, pero sí de compartir esos sentimientos con nuestros padres o con nuestros más allegados en caso de no tener esa parte familiar. Pero sí de compartir esas emociones y esos sentimientos que tanto a nosotros como a ellos pues nos pueden ayudar a crecer, a mejorar, a estar mucho más tranquilos y a vivir con mucha más paz. Y sobre todo, que es algo que a mí me ha dado muchísima paz, pero muchísima paz, es algo increíble, es el saber perdonar. Porque yo me he perdonado a mí mismo y también he perdonado a esa persona que en su día me pudo fallar o en su día yo no entendía por qué en ciertas situaciones no estaba, ¿sabes? El estar tranquilo de saber que perdonas, que liberas, que vives con ese amor, que vives con esa tranquilidad, y eso, el poder dormir así de tranquilo, para mí es un alivio y es lo mejor. O sea, es una sensación muy bonita que obviamente hay que trabajar con el paso de los años y cometiendo errores y no entendiendo cosas y no entendiendo situaciones y venga, y día tras día, tras día, tras día, tras día, hasta que al final, pues oye, todo va en su cauce, todo encuentra un sentido y vas creciendo como persona, ¿no? Y ya os digo, es algo muy bonito que deberíamos de tener todo muy en cuenta y sé y soy consciente de que cuesta. Yo lo he vivido en mis propias carnes, pero estamos aquí para compartirlo, para pues haceros saber
por ejemplo, lo que he vivido yo esta semana y lo que he vivido en otro pasado. Y ya os digo, esto es un tema que se puede extender muchísimo, que podemos estar horas y horas y horas hablándolo. Pero bueno, hoy lo voy a dejar aquí. Es algo que quería compartir con vosotros y saber qué opináis y si vosotros habéis vivido una situación similar en vuestra casa o en vuestro ambiente. Y estaré encantado de escuchar vuestros comentarios y que podamos compartir pues, más vídeos sobre este tema, que es algo muy interesante que nos va a hacer crecer seguramente a todos. Así que, como siempre, gracias por vuestro tiempo, gracias por estar aquí en Amanecer entre Árboles, con tanta mosca y tanto sol y con el tren, pero forma parte de la naturalidad de mis vídeos. Y nada, os espero en el próximo capítulo. Gracias y un abrazo a todos. Un saludo.